En primer lugar, quiero agradecer mucho la compañía de las diputadas y los diputados del Partido de Acción Nacional y desde luego de los compañeros senadores que esta mañana me acompañan. Tenemos varios temas. Quisiera empezar por uno que tiene que ver con lo sucedido recientemente y que lamentablemente se ve cómo es la afectación de cambiar de un buen gobierno a un gobierno de desastre, de ocurrencia, pero sobre todo comprometido con la delincuencia, comprometido con las causas que más lastiman a nuestro país, la seguridad. Me refiero específicamente al caso de Tamaulipas. Casos de éxito, donde había logrado ser de los estados peor calificados, lograrlos con gobiernos de acción nacional, ponerlos en los mejor calificados de todo el país, en solo 6 años, y apenas en unos cuantos meses vimos la realidad de cómo los gobiernos de Morena acaban con todo. Son especialistas en destruir todo aquello que se va construyendo. Por supuesto, tiene una explicación: los compromisos, los acuerdos, los contubernios que tienen precisamente con la delincuencia organizada. Para ello, quiero pedirle al diputado Gerardo Peña que nos pueda platicar más sobre este asunto y cuál es la posición del PAN y sobre todo de los tamaulipecos. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Julen. Como bien lo acaba de mencionar el senador, pues lo sucedido hace 2 o 3 días en territorio tamaulipeco deja muy claro 3 cosas que son fundamentales para el grupo parlamentario de Acción Nacional y aquí en la permanente, senadores y diputados, dejarlo muy claro. En primer lugar, pues desde luego la complicidad que a todas luces pues ha provocado, con la cual se llegó a gobernar Tamaulipas, en donde precisamente por haber entregado las llaves del territorio tamaulipeco a estos grupos criminales, pues ellos se convierten en amos y señores del Estado y pues no tienen manera de detenerlos en virtud de que se tiene este compromiso con ellos, poniendo desde luego en absoluto estado de indefensión a las y a los tamaulipecos. Un segundo tema que queda perfectamente claro y al descubierto tiene que ver también con la errónea política de abrazos y no balazos implementada por los gobiernos de Morena. Quiero decirles que hace tan solo 7 meses no había manera en el mundo, no había forma que hubieran convoys y mucho menos de 20 o más unidades, como lo acabamos de ver con absoluta claridad, porque en los gobiernos de Acción Nacional y particularmente en el de Tamaulipas no se abrazaba a los criminales. En Tamaulipas se iba por ellos, precisamente para defender a las y a los tamaulipecos. Y un tercer tema también muy evidente y diría yo muy triste para nuestro Estado democrático, me refiero al Estado mexicano, pues es la intolerancia. Porque desafortunadamente, incluso en el púlpito de las mañaneras, el señor presidente pues dice que es una lanzada política en contra del gobernador. Nada menos cierto que eso. Nadie quiere que le vaya mal a Tamaulipas, mucho menos en materia de seguridad. Incluso se llega a tratar de culpar a la administración anterior de estar atrás de esos movimientos de estos criminales. Imagínense ustedes, pues primeramente algo que distinguió a la administración anterior y por eso se pudo pasar del lugar 3 de más inseguridad a nivel nacional a estar dentro de los 6 más seguros fue precisamente esta acción frontal y la primera acción es no pactar con los criminales. Y en segundo lugar, suponiendo que así fuere, pues si se tuviera ese control y esa influencia, ¿ustedes creen que hubiera sido capaz de haber alternancia en el Estado? Por supuesto que no. Yo le recuerdo y se lo digo de manera respetuosa al presidente de la República desde aquí, que él no se cansó, se hartó de contrastar durante décadas a las administraciones panistas y priistas. Entonces, ¿por qué hoy que lo hacemos la oposición, que lo hace Acción Nacional, particularmente además de manera responsable, porque nos ocupa nuestro Estado y la seguridad de las y de los tamaulipecos, por qué es un pecado, por qué es creer que es atacar a la administración actual? Por supuesto que no, pero sí es contrastar
los resultados de lo que hacía una administración panista, de lo que está sucediendo hoy con una administración morenista que además aplica esta errónea política pública de abrazos y no balazos. Por eso el punto de acuerdo tiene que ver con pedir, con exigir a la Guardia Nacional que refuerce su presencia en el estado de Tamaulipas, que mande elementos y precisamente sean capaces de detener y eliminar a estos grupos y a estos convoys que tanto lastiman a nuestros ciudadanos. No nada más en materia de seguridad, sino que ustedes saben que al disminuir la seguridad disminuye la confianza, al disminuir la confianza disminuye la inversión, al disminuir la inversión disminuye desde luego la generación de empleos y el bienestar de las y los tamaulipecos, que es lo que hoy nos tiene aquí, es lo que nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes tengan todos. Para abonar un poquito a lo que mi compañero el diputado Gerardo Peña comenta, hoy desgraciadamente Tamaulipas vive un terror que hace muchos años no se vivía en el estado. Es un estado próspero, un estado que ha podido dar la batalla contra el crimen organizado y Acción Nacional ha dejado claro que las políticas públicas son muy claras: combatir a toda costa a los violentos, cero impunidad, y ese es precisamente el ejemplo que ha podido dar o dio en su momento el estado de Tamaulipas. Hoy, desgraciadamente, estas políticas públicas de abrazos no balazos, ¿qué significan para el presidente? Pues muy sencillo: primero, ocultar la realidad de lo que está sucediendo en un estado como Tamaulipas, voltear hacia otro lado, encubrir a un gobernador que claramente tiene vínculos con el crimen organizado, y lo hicimos público y lo volvemos a hacer público. No se puede combatir al crimen organizado formando parte de él. Y hoy Américo Villarreal forma parte del crimen organizado, y eso es precisamente lo que está sucediendo en el estado de Tamaulipas. El presidente quiere voltear al otro lado, encubrir a un gobernador, hacerse de la vista gorda. ¿Y qué es para un gobernador que tiene vínculos con el crimen organizado los abrazos y no balazos? Dejar pasar a los criminales, dejar que los convoys aterroricen a un estado, a toda una comunidad. Y claro, por supuesto, el sello de la Casa de Morena, tratar siempre de culpar a la administración anterior de los problemas que ellos no pueden solucionar. Nada más falso que esa conclusión. Hoy lo que estamos viendo, el mismo presidente de la República, todo el gabinete ampliado de seguridad estuvo en el estado de Tamaulipas hace 6 meses y dieron fe, precisamente ellos, ahí fue prácticamente un corte de caja, dieron fe de lo que sí se podía hacer con un gobierno comprometido con la población. Dieron fe de cómo el estado de Tamaulipas se pudo posicionar en los primeros lugares en seguridad. Dieron fe cómo el estado de Tamaulipas, con políticas públicas muy claras en contra del crimen organizado, pudieron poner al estado de Tamaulipas en los primeros lugares en seguridad. Son ellos quienes dieron fe precisamente. El mismo presidente de la República dio fe de lo que sí se podía hacer con un gobierno del PAN. Así es que definitivamente hoy no hay forma, no hay manera que puedan culpar a la administración pasada de lo que hoy este gobierno irresponsable, este gobierno comprometido con el crimen organizado, desgraciadamente está llevando al traste a este estado. Así es que hoy, una vez más, hacemos responsable a el gobernador Américo Villarreal de todo lo que está sucediendo en el estado de Tamaulipas, y es él el único responsable, el que le tiene que dar la cara a los tamaulipecos, pero sobre todo quien le tiene que brindar la seguridad a los tamaulipecos, porque es él el único responsable en el estado. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta sobre el tema. Sí, coordinador, tenemos preguntas. La primera pregunta es de Sandra Aguilar, de AE Grupo Informativo. De Tamaulipas, por cierto, buenos días. Ciertamente estas últimas semanas ha sido intensa la ola de violencia que se ha registrado en nuestra entidad. Lamentamos mucho los hechos porque no solamente son entre estos grupos delincuenciales, ya no sabemos ni quiénes son, ¿no? El punto es que desde aquí es evidente que preocupa la seguridad no solamente de los ciudadanos,
también de los jóvenes, de los alumnos. 106 escuelas, tengo entendido, se quedaron sin tomar clases el día de hoy. Parece que el día de mañana también las van a tomar en línea. En ese sentido, hemos escuchado por parte del gobierno federal, del gobierno del estado, hoy por parte de ustedes, esta guerra de declaraciones en un ir y venir de los gobiernos anteriores, del gobierno actual. Mi pregunta concreta es, ustedes como Poder Legislativo, ¿qué están haciendo o qué van a hacer para poder garantizar que la seguridad se brinde a todos los tamaulipecos? Gracias. En un momento más podrá responder Ismael o Gerardo, pero yo quiero decir algo. La responsabilidad, en primer lugar, de garantizar la seguridad corresponde al Poder Ejecutivo, en el federal, en el estatal y en el municipal. Lo que tiene que hacer el gobierno de Tamaulipas, específicamente el gobierno del estado, es garantizar, ocuparse de ello. No puede ser, no hay una explicación, porque los problemas en Tamaulipas de seguridad venían desde hace décadas. Hubo un periodo en donde se redujo sustancialmente, ya se refería aquí, pasar del tercero más inseguro a estar entre los primeros o los mejores calificados. Y eso requirió de un trabajo comprometido, serio, responsable, frontal. Y de repente, aquí estuvimos, en este mismo espacio, durante la campaña, lo denunciamos varias veces, en alguna ocasión hasta tuvimos la oportunidad de saludarnos y vernos, en donde se decía, se denunció por parte de los senadores del PAN en ese momento, aquí estaba también Ismael García Cabeza de Vaca, y decía que había un financiamiento, que había este contubernio entre la dirigencia de Morena, con aquella pues solicitud y luego préstamo de las aeronaves, con recursos que tenían que ver del huachicol, que había una cercanía que había que denunciar y que había que aclarar, porque el gobierno o el candidato en ese entonces de Morena pues se acercaba justo a lo que hoy estamos viendo como una realidad. Luego entonces se explica lo que decía el diputado Peña. Al final, este pacto que en aquel momento anunciamos que había que investigar y que había que alertar a los tamaulipecos, resultó cierto, porque lo que estamos viendo es que en solo unos cuantos meses de su gestión, pues ha cambiado dramáticamente la situación en Tamaulipas. Y no lo digo yo, que no soy de Tamaulipas, se le pueden preguntar a los tamaulipecos cómo estaban las condiciones, lo mismo en el sur, en Tampico, en la parte más al centro, en Ciudad Victoria, o en el norte, en cualquiera de las fronteras, en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, cualquiera de esos lugares. ¿Cómo estaba la situación y cómo está? ¿Se explica de repente porque hubo algo así o una lanzada política? Pues claro que no. Es una realidad lo que está ocurriendo porque hay una falta de atención y una falta de compromiso y eso hay que corregirlo. Y entonces, bueno, yo quisiera dejarlo hasta ahí, pero si hay algún comentario que hacer, por favor. Gracias, senador. Efectivamente, mira, no solamente cumplimos con nuestra responsabilidad de contrastar, de señalar, precisamente para buscar corregir lo que se está haciendo mal, sino que además como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, justamente hace poco menos de un mes, presentamos un paquete de iniciativas que es un México en paz. Y es la receta para la paz que se tiene que hacer de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a la visión y a la experiencia de casos que han sido exitosos, que es lo que se tiene que aterrizar, no nada más en los estados, sino a nivel, desde luego, nacional. Esto pasa, y bueno, quiero dejar además hacer notar que esto que hoy usamos como ejemplo Tamaulipas, pues no solamente es el caso de un estado, esto está sucediendo en muchos otros lugares. Aquí precisamente con Marta en Encarnación de Díaz, en Jalisco, bueno, pues es exactamente el mismo caso de pasar de un gobierno de Acción Nacional con una política clara en tema de seguridad pública a pasar a un gobierno pues de abrazos y no balazos, y lo que ha sucedido es la descomposición total. Primeramente, el tema de la atención a las causas que dan origen a las violencias, que por supuesto es un tema importante, pero se ha malentendido creyendo que con el solo hecho de aplicarlas en la inmediatez se va a corregir el problema. Lo que se tiene que entender es que va a llevar generaciones enteras para que esta atención a las causas que dan origen a las violencias surta efectos. Y mientras eso surte efectos, tú tienes que tener una acción directa y frontal en contra de los criminales, primero para detenerlos,
abatirlos, eliminarlos, y también para mandar ese mensaje a todas las nuevas generaciones que hay dos caminos: el camino bueno, el camino de recibir programas sociales y que puedan encauzarse por el camino del estudio, del arte, del deporte y todo lo demás, o el camino incorrecto, que es el camino del crimen. Otro factor fundamental tiene que ver, por supuesto, con el fortalecimiento y capacidades de nuestras policías. No es posible, y ustedes véanlo, sobre todo las policías municipales, como con camionetitas que apenas y caminan, compitiendo contra camionetas 4x4 último modelo, por cierto, robadas, que tienen los criminales. No se puede competir con pistolitas que parecen, con todo respeto dicho, de agua, comparado con las de alto calibre que utilizan los criminales. Se tiene que estandarizar la capacitación, por eso proponemos que haya universidades de seguridad y justicia en todas las entidades federativas de nuestro país, precisamente para que haya una capacitación ordenada y uniforme de todas nuestras policías a nivel nacional. Por supuesto, mucho mayor capacidad de inteligencia, instalación de paradores seguros en nuestras carreteras para ir recuperando estos espacios de territorio que se han perdido. Esto, desde luego, yo podría quedarme aquí seguramente mucho más minutos, pero por respetar el tiempo de esta conferencia de prensa, lo dejo hasta aquí mi explicación. Un comentario y una pregunta más. Solamente rectificar las condiciones que bien usted menciona, las pistolitas, las camionetitas. Así inició este gobierno porque así lo dejó la administración anterior. Ese solamente lo pongo sobre la mesa y es mi comentario. Mi siguiente pregunta es, ¿ustedes creen que con esta cantidad de elementos de la Guardia Nacional que han enviado para Tamaulipas es suficiente para que esta cuando situación... menos que haya una disuasión y que los grupos, con la presión que se genera, tanto social, mediática, como también de la oposición, entiendan que tienen que ir por ellos sí o sí y que tienen que disuadirlos, y cuando menos que no salgan de su casa. Eso es lo que cuando menos nosotros esperaríamos. Si no van a ir por ellos, cuando menos que no salgan de su casa y que no se muevan y no puedan tener este tipo de despliegues de fuerza que atemoriza a nuestra población. Y como bien lo dijiste, en el caso de Matamoros, por ejemplo, se suspenden desde luego las clases, se cierran los comercios y toda la cadena de círculo vicioso que se convierte con este tipo de acciones. Con esto me despido. Mensaje para los tamaulipecos que obviamente están viendo esta conferencia. Que sepan Gracias. que los representantes de Acción Nacional, tanto el senador, desde luego, Ismael, como un servidor, como más compañeras y compañeros en el plano local y federal, estamos haciendo lo que nos corresponde. Nuestra responsabilidad de señalar lo que está mal, lo que se está descomponiendo. Como lo dijo el senador Julen, se dejó el Estado con una administración panista en el lugar 6 de estados más seguros, según Canacar, las carreteras más seguras del país para transitarlas perfectamente de día y de noche. Hoy, la situación está rápidamente yendo cuando menos cerca de una década de retroceso en tan solo 7 meses. La siguiente, Claro, nada más Sí, está bien. agrego rápidamente, yo creo que de aquí desde el Senado de la República también hemos hecho lo propio, es decir, al gobierno federal se le han brindado todas y cada una de las herramientas que este gobierno ha pedido, es decir, nosotros no hemos escatimado recursos para que este gobierno federal pueda brindarle a los mexicanos, pero sobre todo lo que nos interesa el día de hoy, a los tamaulipecos, la seguridad que están pidiendo, demandando y exigiendo. Es ahí donde, una vez más, el gobierno federal tiene esta obligación de darle certeza, de darle seguridad a los tamaulipecos y a todo México, y un gobierno del Estado que se le dejó con todas las herramientas, con este avance en cuestiones de seguridad, pues lo menos que pudiera hacer es precisamente utilizar las herramientas que tiene a su disposición, a su alcance, para poder brindarle a los tamaulipecos la seguridad que están todos y cada uno de ellos demandando. Seguiremos nosotros haciendo lo propio, seguiremos señalando, pero sobre todo exigiéndole al gobierno federal, estatal y a los municipales que le den certeza y seguridad a los tamaulipecos. Muchas gracias. Buenas tardes, legisladores. Buenos días todavía.
El día de ayer en Latinus dimos a conocer un reportaje sobre los negocios de los amigos de uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, Andrés López Beltrán, a través de una red de empresas que ha obtenido contratos en este gobierno y que incluso pues han simulado competencia. Entonces yo les quiero preguntar su opinión sobre estos negocios que están haciendo los amigos del hijo del presidente y si desde su perspectiva hay tráfico de influencias y se les debería de rescindir estos contratos que hay con el gobierno federal. Gracias. Sí, tuve la oportunidad de conocer ese reportaje, vi algunos videos respecto de ello. Yo creo que todos lo vimos porque por tratarse de quien se trata, por el tema que se trata, en donde tenemos un gobierno que ha presumido desde que era aspirante, desde que se estaba en campaña, a acabar con la corrupción, a acabar con el amiguismo. Básicamente sus temas principales eran no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y me parece que en esto, pues le faltan a los tres, porque el robo, por supuesto que se da cuando hay estas condiciones de entrega de supuestos contratos que tendrán que ser aclarados para ver si se ameritan una rescisión de los mismos. Y luego, en el caso de no mentir, bueno, pues claramente se miente desde todos los ámbitos del gobierno a lo largo y ancho del país, de los gobiernos de Morena, porque de lo que se habla es de que la corrupción se acabó, de que pues ya no se están dando las cosas como se daban antes, y vemos este ejemplo y podemos ver otros muchos más, en donde pasemos por Segalmex, lo que está pasando ahora que se conoce ya 130% más subió la construcción del Tren Maya. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo se explica? ¿Qué resultado va a dar? Lo que vemos en Dos Bocas, lo que ha pasado a ser verdaderamente un escándalo lo que se está haciendo. Y luego el de no traicionar, pues dijeron que iban a ser mejores, que iban a cambiar las cosas y claramente están traicionando. Porque no solamente la corrupción se da fuera en los círculos del gobierno, sino que pareciera que es al interior, dentro del mismo Palacio Nacional. Y eso, pues por supuesto, amerita digamos que una puesta de miras por parte de la población en qué es lo que está pasando y cómo es el gobierno que tenemos, que al final de cuentas, por supuesto que roba, por supuesto que traiciona y por supuesto que miente. Perdón, me gustaría también la opinión del diputado Triana sobre este aspecto y saber, pues como diputado pensaría en interponer una queja ante la Auditoría Superior de la Federación para que se investiguen estos contratos y saber si no es un agravante que sea el hijo del presidente, precisamente el que junto con sus amigos estén haciendo esos negocios. Bueno, yo creo que el presidente tiene que hacer un ejercicio de introspección para ver qué está pasando en su familia. Miren, Pío y Martín López Obrador, ya los vimos en videos recibiendo fajos de billetes de presuntamente el gobierno del estado de Chiapas. Pero ahí está su otro hermano, José Ramiro, que también tuvo problemas y fue denunciado por peculado cuando fue alcalde de Macuspana en el estado de Tabasco. Y ahí están sus dos cuñadas. Una también, que era la síndico tesorera de Macuspana cuando quebraron al municipio y hasta desaparecieron poderes. Y otra que trabajó en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, que también estuvo acusada de desviar 80 millones de pesos. Ya tenemos el caso también de su sobrina, que creo que es de Tamaulipas, ¿no? Que fue interceptada en una llamada también solicitando moches a cambio de otorgar contratos de obra pública. Ya tuvimos el caso de José Ramón López Beltrán y la Casa Gris allá en Houston, Texas. Y ahora sale el caso de Andy, que ya era un secreto a voces, que era, estaba como a flor de piel el tema y que incluso, si recuerdan todos ustedes, en este pleito encarnizado que hubo entre el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, bueno, Julio Scherer acusó a Alejandro Hertz de que estaba grabando al hijo del presidente y que tenía grabaciones comprometedoras, audios comprometedores de él. Ahora entendemos de qué se trataba. Por supuesto que hay una red de influyentismo, por supuesto que hay una red de compadrazgo y se tiene que investigar en primera instancia. Bueno, el hijo del presidente, pues creo que es él es el salero nada más. Él es la bisagra, el puente entre sus amigos de la escuela y una persona que es la que tiene que ser investigada y es a quien le vamos a pedir que rinda cuentas, pero a la voz de ya, que es Roman Meyer, secretario de Ordenamiento Territorial, el titular de la SEDATU,
un hijo de un amigo del presidente de la República, que ya vimos que fue ahí, nada más a ser un facilitador de los negocios y de los intereses del hijo del presidente de la República. Por supuesto que esto alimenta una denuncia, no ante la Auditoría Superior de la Federación, ya nos enteraremos después de la entrega de la revisión de la cuenta pública, que como tú sabes viene 2 años desfasada, qué es lo que está sucediendo ahí, pero por supuesto que nos reservamos nuestro derecho de presentar todas las denuncias que sean necesarias en el ámbito administrativo y en el penal. Si ustedes nos lo permiten, tengo las preguntas todavía de 2 periodistas más. La penúltima pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Buenas tardes a todos. Preguntarles 2 temas. Primero, el de Tamaulipas. Esta violencia, como siempre, la minimiza el presidente López Obrador y él acusa a la administración pasada, al gobernador y creo que a todo su séquito que andaba con él. Pero en ese sentido, ¿ustedes no le pedirían que presentara pruebas? Porque pues nada más ese dicho ahí se queda y a lo mejor la gente así lo cree. Entonces, ¿le pedirían al presidente que presente pruebas de que son los de la administración pasada y que entonces mande a detener a quien está generando toda esa violencia? Esa sería una de lo de Tamaulipas, y también si esta violencia no va a generar que las inversiones que se tenían se espanten o ya no lleguen inversiones. Y en el otro tema, para el senador Julen, preguntarte, bueno, ya un juez ordenó que se nombrara al del INAI, a los nombramientos del INAI, y por lo que tengo entendido, el Senado está obligada a nombrarlos, hacer esos nombramientos, es una obligación del Senado, entonces están incumpliendo. Y si ustedes incumplen, que juran la Constitución cumplirla, uno, ¿por qué tiene que cumplirla? La ciudadanía, ¿por qué tendría que cumplir la Constitución o lo que ordena? Gracias. Respecto al primer punto, yo te diría que sí, evidentemente lo que se necesitan son las pruebas, porque no se vale solo hablar, decir, señalar, culpar, como lo han hecho en muchísimas ocasiones desde Palacio Nacional, sin tener ningún solo elemento para probar lo que se dice. Y como si tuviera que bastarnos el dicho de una persona, en este caso el dicho del presidente. Y en el segundo tema, lo que tiene que nombrarse es ya el comisionado INAI. Llevamos 33 días, ahí ven ustedes el letrero, 33 días sin transparencia en este país. ¿Y saben por qué? Que por cierto fue la razón por la que se detonó la crisis del Viernes Negro, apenas este viernes pasado. Porque no les gusta la transparencia. ¿Por qué no les gusta la transparencia? Porque descubre la corrupción. Y hoy hay más corrupción que nunca en la historia de este país. Lo estábamos hablando justo en el punto anterior. Y nos podemos referir a casos que hay en todas las dependencias del gobierno federal, en todos estos años, en prácticamente la generalidad del territorio nacional. Entonces, de lo que estamos hablando es de que lo que quieren es un gobierno opaco, un gobierno que vaya en una introspección donde solamente ellos conocen lo que está pasando y lo demás lo tengamos que creer. Es que somos diferentes, sí, pero peores. Oye, es que somos menos corruptos, pues eso no lo has podido demostrar. Entonces, no podemos simplemente quedarnos con el dicho de una persona, así sea el dicho sea el mismísimo presidente, porque no se trata de un dogma de fe, lo tienen que aclarar. Tiene que poder la gente, los ciudadanos, ustedes, los periodistas, los investigadores, los académicos, tienen que poderlo constatar. Cada vez que ha habido solicitudes de información de temas que se empiezan a escuchar, se empiezan a rumorar, nos damos cuenta a través de los mecanismos que proporciona el INAI, que son ciertos y a veces son peores, son cosas todavía peores a las que se suponían. Entonces, es urgente. Por cierto, no va una vez que nos dice el juez, ya van en 3 ocasiones y la última, ya digamos que amenazó el juzgado con sancionar a los miembros de la Jucopo si no se resuelve, si no se convoca ahora a un periodo extraordinario. Bueno, entiendo que no se podría convocar a lo mejor para hoy, pero a lo mejor en los cursos de estos días se puede sesionar y se puede convocar para 10, para 15 días perfectamente. Y entonces poder tener una comisión o más bien un periodo extraordinario, evidentemente para cumplir con este requisito fundamentalmente. Lo que pasa que también hay que cuidar que sea específicamente para ello y que no quede abierto para que cuando lleguemos al periodo extraordinario cambien con una mayoría simple el orden del día y metan cualquier ocurrencia como las que metieron ahora el Viernes Negro, apenas terminando el mes de abril. Se tendría que acatar exactamente lo que dice el juez, el nombramiento del INAI en ese extraordinario. Pues se tiene que conseguir el nombramiento del INAI, así lo dispone la disposición judicial, así está.
Entonces simplemente conseguir que se dé el nombramiento de INAI. La oposición, por cierto, está lista y ha cumplido. Los que están en falta son los de Morena. Claramente lo vimos. Claramente ellos fueron los que votaron en contra en la sesión precisamente de este viernes pasado, en donde, pues con una operación maquinada, perversa, lo que hicieron fue evitarle a este país la posibilidad que tenga transparencia a través del INAI, cancelando la posibilidad también de descubrir la que ya es enorme, la que es evidente, la que es verdaderamente vergonzosa corrupción que hoy pues campea en toda la nación. Gracias. Karina Palacios, del Canal del Congreso. Hola, buen día. Preguntarles sobre estas acciones de inconstitucionalidad que precisamente se había anunciado que iban a presentar en contra de estas reformas que fueron aprobadas en el Viernes Negro. Preguntar en qué va, cuándo la van a presentar y por otro lado, pues aprovechando que están aquí diputados, preguntarles, ayer el INAI dijo que también el presupuesto para este organismo estaba en riesgo. ¿Qué se va a hacer para defenderlo? Gracias. Bueno, con las denuncias, con los recursos que tengan que presentar hoy, dentro de unos minutos tenemos una reunión, los coordinadores del bloque de oposición, para ver precisamente cuál es la ruta. Hay muchas, hay una gran cantidad de faltas en la parte administrativa. Las hubo, por cierto, en la Cámara de Diputados, las hubo muchas, pero aquí se volaron la barda para hablar en los términos que al presidente le gustan. O sea, alguien por lo visto creyó que les venía una bola boba y bueno, se volaron toda la barda, no cumplieron con absolutamente nada. No tenían ni quórum para irse de aquí. Lo fingieron, lo simularon. No tenían quórum para sesionar allá. A ver, hay votaciones, ahí lo pueden ver ustedes, no me lo crean a mí, en donde por un lado es la votación que se registra, por otro lado lo que se dice en la página del Senado y por otro lado lo que dice el tuit del mismo Senado. No coinciden las votaciones, no coinciden los números, los votos a favor, los votos en contra, los votos nulos. Y luego hubo algunos asuntos en donde no había dictamen, no habían sesionado la comisión, por ejemplo, lo que tiene que ver con el CONACYT. No había habido sesión de esa comisión, se la inventaron, lo firmaron ahí unos cuantos, aduciendo que habían convocado de acuerdo al reglamento con la ausencia del presidente, pero en el reglamento establece que el presidente de la comisión es quien tiene que dar cuenta de ese dictamen. Eso no establece ni hay una consideración para que sea otra persona. Entonces, claramente hay múltiples violaciones al procedimiento que nosotros creemos que la Corte valorará de manera favorable y tendrá que echar abajo todo aquello que sucedió en el Viernes Negro. Bueno, el presupuesto le toca a los diputados, será materia. Gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, nosotros interpusimos una acción de inconstitucionalidad justamente en el presupuesto pasado, cuando se violentó este principio de progresividad en algunos de los institutos autónomos, como fue el INE y como fue también el presupuesto en materia de seguridad. Estaríamos a la espera de que la Corte pudiera pronunciarse sobre esta acción y por supuesto que eso sentaría un precedente fundamental para poder defender el presupuesto de todos los organismos autónomos que hoy, como bien lo dices, están en riesgo porque la única manera en la que el gobierno federal, en la que el Ejecutivo puede ponerle el pie en el cuello, pues es a través del presupuesto. Así que sin duda estaremos haciendo lo mismo, defendiendo este año en cuanto recibamos el proyecto y lo que pediríamos en su caso, obviamente, es el pronunciamiento de la Corte para poder blindar de antemano todo lo que venga en perjuicio de cualquier órgano autónomo y que afecte su operatividad y, por supuesto, los principios fundamentales de derechos humanos. Muchísimas gracias. Finalmente, si ustedes nos los permiten, les pregunta el columnista Francisco Garfias. Le preguntaría primero a Yulen, remitería coordinador de la bancada. Casi no te oigo, Francisco. Le preguntaría a usted si la oposición no debería revisar las estrategias dado lo que ocurrió el fin de semana, porque hoy por hoy ni tenemos comisionado, ni está ocupada la tribuna aquí, como ustedes dijeron que no se iban a mover hasta que hubiera un comunicado. Esa es una. La otra es para el diputado Triana, pero creo que se fue por ahí, porque él está bastante enterado de las cuestiones de los negocios del hijo de López Obrador. Si no tiene una repito, porque ya llegó. Como veo que está bastante enterado, diputado, de los negocios del hijo de
de López Obrador o de los hijos de López y la familia de López Obrador, le preguntaría si no relaciona usted el tema del INAI, de esta postura aferrada que no haya 5 comisionados para que no sesionen y no procesen, con este tipo de negocios familiares. Entonces, Julen, bueno, la primera parte, la otra se la dejaré al diputado. Las estrategias van evolucionando y van cambiando. Desde el principio dijimos, nos estaremos aquí hasta que dos cosas, o concluya el mes de abril, que hay, a partir de ahí ya no hay sesiones, ya no hay más que hacer. Pero no o la otra... ¿no calcularon que eso iba a suceder? ¿Perdón? Que no calcularon que esto sí iba a lo suceder. calculábamos, claro que lo calculábamos, Porque, pero... a la vista de todos fue una derrota. Por supuesto que lo calculábamos, Francisco. El asunto es que la propuesta de origen era, nos quedamos aquí hasta que suceda eso o se nombra al consejero del INAI o al comisionado del INAI. No ocurrió más que el tiempo acabó, hicieron lo que hicieron el Viernes Negro allá. Por cierto, en algo que ellos han publicado por ahí, que hubo acuerdos con la oposición, eso es mentira. No hubo ningún acuerdo respecto a la sede, absolutamente no. Se especulaba que se iban a Palacio Nacional, que allá iban a sesionar, resulta que no. Fueron a recibir indicaciones de su patrón, es a lo que fueron. Y bueno, luego se decía que en una sede alterna por allá, hubo quien dijo, y se comentaba por aquí en el salón, que podrían irse hasta Querétaro para ir allá en el teatro de allá, pues poderlo hacer. En fin, había una serie de explicaciones, que algún salón de un hotel, en fin, distintas cosas. Y al final, bueno, sesionaron donde sabemos, sin absolutamente haberlo platicado con la oposición, al menos con el PAN nunca, y por lo que he escuchado tampoco con los otros grupos parlamentarios. ¿Monreal miente? ¿El senador Monreal miente? ¿Por qué dice lo contrario? Si lo que está diciendo es que hubo un acuerdo para sesionar en Jicotecal, sí. Sí. En eso no hubo acuerdo. Lo demás, pues es, al no decir la verdad, pues la consecuencia pues es decir una mentira. Bueno, primero quiero pedir una disculpa porque hace rato que di a conocer la lista de parientes corruptos del presidente. Omití una persona muy importante que es la prima Felipa, con sus contratotes en Pemex, y entonces nos falta la prima Felipa. Pero pues es una familia de cleptómanos. Ya, no hay otro diagnóstico. La cleptomanía es lo que impera, por lo menos en los personajes que acabo de dar a conocer, y el presidente dice que no pasa nada. El tema del INAI está indisolublemente anclado, unido al tema que se dio a conocer el día de ayer del hijo del presidente de la República. Pues con razón no quieren transparencia, con razón bloquean a como dé lugar el que pueda funcionar un instituto de transparencia que en su momento el propio presidente de la República utilizó para golpear al gobierno en turno, ¿no? Todos estos contratos que hoy conocemos con la SEDATU, todos estos contratos no hay otra manera de obtenerlos más que a través de solicitudes de transparencia. Pues ya se cansó de tantos goles el presidente, uno tras otro, los Guacamaya Leaks, los viajes del secretario de Defensa, el asunto de Garduño, el asunto de Gertz Manero, las casotas de Bartlett. Bueno, pues creo que el presidente está dejándose ver como un enemigo de la transparencia, encerrado en una caja negra, para que nadie sepa lo que está haciendo, y ya vimos por qué. O sea, es una reflexión muy oportuna, porque ahora entendemos por qué el presidente no quiere transparencia, porque hay mucho que esconder, muchos contratos turbios que incluso involucran a su familia, como ya hemos visto estos casos. Gracias. Si nos disculpan, tenemos una última pregunta de parte del Independiente. Bueno, Adolfo Sánchez Venegas del Independiente. Quisiera preguntar al coordinador su opinión respecto a lo que dijo hoy en la mañana el presidente de la República, de que el Partido Republicano está financiando organizaciones sociales aquí en el país. Quisiera conocer su opinión a este respecto. Y los calificativos que lanza el presidente en contra de la Corte, que es una alcahueta del Poder Legislativo, sobre todo de la oposición, ¿qué comentarios le merecen? Y si estamos a un paso de caer ya en una dictadura de un solo partido. La verdad de las cosas, empezaré por la segunda parte, me parece una verdadera imprudencia, para decirlo de manera educada, lo que está haciendo el presidente. No se da cuenta o no quiere darse cuenta, o lo hace premeditadamente para dividir, para polarizar aún más, que a quien está atacando es a un poder
Hay que recordar que en este país tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y todos valemos lo mismo. Y no puede ser que desde los micrófonos y la audiencia que le concede el ser presidente de la República, pues simplemente se encamine y le dé esa cantidad de adjetivos descalificativos, por cierto, a la Corte. Eso debe de parar y debe de parar ya. Hay que respetar a la Corte y respetar sus decisiones. Y si no le gustan a alguien las decisiones de la Corte, pues simplemente que haga las cosas bien, que cumpla con los requisitos que en ley se tienen que tener. Eso es evidentemente lo que tiene que hacer. Respecto al reclamo que hace, pues es porque al final no le gusta que una organización a la que él dice, sin pruebas otra vez, como mencionábamos antes, que financia a alguien de los Estados Unidos, habló incluso del gobierno americano, y que de repente pues es una organización pues que le resulta incómoda, porque también propone investigación, propone el dar a conocer a la población mucho de lo que ocurre en este país, que lamentablemente le perjudica, porque el gobierno, pues al no estar haciendo las cosas bien, y eso saberse, pues evidentemente le genera condiciones contrarias en aceptación por parte de la población. O sea que yo creo que eso, pues al final queda ahí inscrito en esa incomodidad que tiene otra vez por permitir a alguien que dé a conocer lo que está sucediendo en el país en materia de administración de recursos y de todo lo que tiene que ver con la corrupción, que lamentablemente la hay y mucho. Ya no tenemos más preguntas registradas. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.